Buen día, Ok, profe. profe. Ok, cualquier consultita que tengan, eh, piden la palabra para preguntar, ¿está bien? Ok, un ratito. Buen día, Bueno, profe. el día de hoy vamos a estar hablando sobre la fisiología respiratoria, ¿está bien? El sábado pasado tuvieron su congreso, ahora ya está en la plataforma también, o sea que ya está en la plataforma la clase que correspondía a ese día, ¿verdad? Tienen también ahí la explicación del resumen, o sea, no del resumen, de la clase, de lo que tendría que haber sido sobre ese tema. Y hoy vamos a estar avanzando, ¿está bien? Al terminar la clase de hoy, yo les voy a dictar el cuestionario de la clase anterior y la de hoy, así para que estén atentos. Y al finalizar, quiero hablar con algunos alumnos. Así que yo voy a desarrollar mi clase. Al terminar, voy a dictarles el cuestionario de la clase anterior y la de hoy, y después me voy a quedar con algunos alumnos. ¿Está bien? Bueno, profe. Una consultita. ¿Alguien todavía no rindió su recuperatorio? O sea, ¿alguien todavía no rindió la parcial, lo que quiero decir? Bueno, entonces todos los que están acá ya rindieron. Bueno, vamos a hablar ahora sobre la Profe, fisiología profe. respiratoria. Evidentemente, cuando estamos hablando, pongan en silencio sus micrófonos, por favor. Cuando estamos hablando de fisiología respiratoria, no está de más volver a ver ciertos puntos anatómicos con relación a este sistema. Evidentemente, cuando nosotros hablamos de sistema respiratorio, estamos hablando de qué parte del cuerpo. ¿Qué parte del Los cuerpo implica? pulmones, la nariz, el Muy pulmón. bien, perfecto. Empezando luego por la nariz, ¿verdad? Nuestro sistema respiratorio, en este caso, se va en la parte anatómica, se divide en dos partes, las que serían las vías respiratorias y aparte vamos a hablar de los pulmones, ¿verdad? Cuando hablamos de vías respiratorias, estamos hablando de las fosas nasales, la faringe, laringe, tráquea, bronquios y bronquiolos. Y los pulmones, ¿verdad? Que es la parte fundamental de todo esto. Entonces, acá podemos observar las fosas nasales que están por dentro de nuestra nariz, evidentemente. La faringe, que es esta partecita que le sigue a todo lo que conlleva, o lo que le compete a las fosas nasales. Luego encontramos a la laringe, la tráquea, que sería esto que nosotros sentimos cuando levantamos el cuello, por ejemplo. Esto sería la tráquea. Luego encontramos a los pulmones derecho e izquierdo, el corazón, que no forma parte en teoría, ¿verdad?, de este sistema, pero trabaja en conjunto con el sistema respiratorio. Estas ramitas que parecen árboles, esto en este caso parece un tronquito, esto se llama bronquio, y estas ramificaciones serían los bronquiolos, estas que parecen ramitas de árbol. Y aquí, por debajo de estos dos pulmones, encontramos al diafragma. Vamos a ir viendo la función de cada uno y cómo se entrelaza. Las vías respiratorias, entonces, constan de dos partes: una vía respiratoria alta y una vía respiratoria baja. La vía respiratoria alta, ahí encontramos, entonces le encontramos a la nariz, la boca, los senos paranasales, la faringe, que sería la parte superior de la garganta, más o menos por acá,
y la laringe. Esa sería entonces nuestra vía respiratoria alta, ¿verdad? Y la vía respiratoria baja ya sería a partir de la tráquea, los pulmones y los bronquios, bronquiolos y alveolos. Entonces, si yo, por ejemplo, les planteo como ítems o como pregunta en el examen final, ¿cuáles son las vías respiratorias altas? Y les pongo, por ejemplo, de opción, la nariz, la laringe y los pulmones, evidentemente va a estar mal. Solamente me van a poner la nariz, la boca, los senos paranasales o la faringe y la laringe si es una vía respiratoria alta. Todo lo que esté en esta zona sería entonces nuestra vía respiratoria alta. Y todo lo que ya esté desde el cuello para abajo, en la zona del tórax, ya sería entonces nuestra vía respiratoria baja. ¿Se entiende? ¿Me van siguiendo? Sí, Hola. profe. Sí, Ok. profe. Necesito que me respondan cuando les hablo porque si no, es como que no están también en la clase. ¿Está bien? Bueno, aquí podemos observar entonces los senos paranasales, que serían más o menos en esta zona. Te escucho, Luis. Ah, pensé que querías hablar. Los senos paranasales, la faringe, la laringe, esto sería la tráquea, los bronquios y los pulmones. Los bronquios, que sería esto, se va a dividir otra vez en bronquiolos, que son estas ramitas. Y estas protuberancias o que parecen racimos de uva, esto en teoría son los alveolos. Después vamos a ir viendo para qué sirven estos componentes anatómicos de los pulmones. La caja torácica es el sistema, el sistema respiratorio está alojado en la cavidad torácica, que sería eso, que sería en nuestro tronco, ¿verdad? Entonces, acá se forma o se aloja nuestra vía respiratoria alta o baja. Baja, profe. La Excelente, baja. excelente, Luis. Entonces, nuestra vía respiratoria baja es la que se va a alojar en el tórax, ¿verdad? En la cavidad torácica o caja torácica, así se le llama al tórax. Este tórax o esta cavidad torácica está conformada por unos cuantos huesitos. Entre ellos encontramos a la columna vertebral. Esta imagen, por ejemplo, sería una imagen de una vista anterior, o sea, una vista de frente. Una persona de frente se observaría de este modo en una radiografía, ¿verdad? Este se llama esternón. Acá encontramos a las costillas y esta sería la clavícula. La clavícula tenemos acá, el esternón es el hueso, la parte dura que podemos sentir en medio de los senos, en el caso de las chicas y evidentemente los hombres también. En la parte posterior, o sea, en la parte de atrás, ahí se puede observar a la columna vertebral. Acá, por ejemplo, se le ve más o menos, ¿verdad? La parte del fondo sería en este caso. Bueno, entonces, y en la parte posterior también podemos observar a la famosa paleta. La gente usualmente o comúnmente se le llama paleta, ¿verdad? Pero se llama omóplato a esa, o escápula a ese segmento óseo. Acá no se puede observar porque es una vista anterior, pero en una vista posterior sí se lo puede ver evidentemente. Entonces, todo esto o todos estos huesos son los que forman o conforman esa cavidad torácica. La misma cosa. Si yo les pregunto en el examen,
La cavidad torácica o la caja torácica está formada por, y les pongo, tibia, peroné, columna vertebral, clavícula. Evidentemente va a estar bien o va a estar mal. 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 No corresponde, no corresponde. Excelente. No corresponde, porque la tibia y el peroné son huesos de la pierna, no tienen nada que ver con la caja torácica. Entonces, serían una de estas opciones, o tres de ellas, o dos de ellas, o todas ellas. ¿Está bien? Para que vayan teniendo una noción. Ahora vamos a subirnos un poquitito otra vez. Vamos a hablar de las fosas nasales. Las fosas nasales correspondían a la vía respiratoria, ¿alta o baja? Alta. Alta, excelente. Alta. Muy bien. Las fosas nasales sería lo que está dentro de nuestra nariz, ¿verdad? Esa sería nuestra fosa nasal, por dentro de la nariz. Y en teoría, en una vista lateral, que sería de costado, se observa de este modo esta parte, toda esta parte de nuestra cara. Se observaría de esta manera. Las fosas nasales tienen cavidades óseas que están situadas sobre la cavidad bucal, o sea, sobre la boca, ¿verdad? Están rodeadas por el paladar. El paladar, cuando hablamos de paladar, no hablamos de la prótesis, estamos hablando de la zona de los dientes, ¿verdad? Nosotros tenemos dos tipos de paladares, paladar blando y paladar duro. El blando sería la parte, esta parte. La parte de arriba sería nuestro paladar duro. Es un término mal hablado nomás cuando escuchamos que nuestros abuelos o nuestros tíos o nuestros padres le dicen paladar a sus prótesis. La prótesis es lo que ellos se sacan y se ponen, la dentadura, ¿verdad? Pero el paladar todos tenemos. Es, como les mencioné, tenemos dos tipos, el blando y el duro, ¿verdad? Y el paladar duro, que es la parte de arriba, es lo que justamente conforma también parte de esta fosa nasal. Entonces, está rodeada del paladar duro, los nasales, el frontal y el etmoides. Acá encontramos al etmoides, este sería el hueso frontal, y evidentemente los nasales serían, a ver, acá en esta imagen, bueno, los nasales serían estas zonas. Bueno. Están separadas por el tabique nasal, que está formado por el etmoides, el vómer y el cartílago nasal. Famoso cuando están jugando fútbol o qué sé yo, chocaron contra algo. Lo primero que lastimamos es nuestro tabique, que sería esta partecita dura que sentimos en la nariz. La nariz no tiene una conformación ósea propiamente, la nariz propiamente, sino tiene cartílagos también. Entonces, esta partecita, que es donde justamente se queda el anteojo, esta partecita sería entonces nuestro tabique nasal. Que usualmente, o alguien, qué sé yo, se moquetea por ahí, o jugando fútbol se lastiman, o chocan contra un blindex o algo. Usualmente es ese huesito el que solemos lastimar, ¿verdad? O incluso suelen sufrir fracturas del tabique, que es, y como les menciono, es el que separa entonces a ambas fosas nasales. En las paredes laterales están los cornetes, que sería esto. Estos serían nuestros cornetes. Muy bien. Las fosas nasales tienen varias funciones, no es que están nomás por estar ahí, ¿verdad? Las fosas nasales se encargan de limpiar, calentar y humidificar el aire inhalado. Esto evidentemente se logra con los pelitos que tenemos también dentro de nuestra nariz.
En el caso de muchos varones, hay veces que cuando ya con el tiempo, de repente, ya se vuelve muy largo y ellos tienden a cortarse o a rebajarse los pelitos de la nariz también, lo que está dentro de la fosa nasal, ¿verdad? Sin embargo, eso tiene su función también, tiene una finalidad de esos pelitos dentro de nuestra nariz. Como mencioné, entonces, las fosas nasales se van a encargar de limpiar, calentar y humidificar el aire inhalado. Ahora, por ejemplo, con este clima, de repente está medio fresco, qué sé yo. Entonces, nuestras fosas nasales se van a encargar de filtrar cualquier, qué sé yo, partícula extraña y atajar todo eso, ¿verdad? Entonces, va a pasar el aire ya filtrado, aire limpio, aire caliente, tampoco caliente, ¿verdad? Pero aire en comparación al clima, evidentemente va a ser el aire va a ser más templadito, para que ingrese justamente a través de la vía respiratoria alta para que vaya ingresando a nuestra vía respiratoria baja. Cuando una persona está, por ejemplo, inhalando constantemente aire sucio o estamos por la calle o justo luego frente a tu casa se estaba limpiando o la gente de la municipalidad luego estaba limpiando ahí, qué sé yo, hay mucho polvo, hay mucha suciedad, entonces mi fosa nasal también produce una cierta humidificación, o sea, hay una cierta secreción, con eso no les digo que estén con catarro con moco, ¿verdad? Sino que tiene su propia, es una mucosa que tiene un cierto, una cierta humedad, ¿verdad? Cuando yo inhalo aire contaminado, aire sucio, polvo, humo y demás, ese aire que entró a través de mis fosas nasales se va a filtrar, como les menciono, para evitar que ciertas partículas ingresen a mi vía respiratoria baja. Entonces, ¿qué hace esa fosa nasal? Junto con los pelitos que tenemos dentro de nuestra nariz, va a detener esas partículas de suciedad. Y es ahí justamente en donde se van formando los mocos, el famoso moco, ¿verdad? Que sería la suciedad que queda de lo que se filtró. ¿Está bien? Para que evidentemente se queda todo lo sucio en la fosa nasal, que luego se solidifica, se forma, se hace más duro, y eso es lo que queda como suciedad dentro de nuestra nariz. ¿Para qué? Para que al ingresar el aire, ya sea un aire limpio el que baje a nuestros pulmones. Entonces, por eso tienen que atender mucho. Muchas veces los niños quieren hacer, tienen una costumbre de quererse comer los mocos, ¿verdad? Entonces, ese moco que se está comiendo es la porquería que está quedando de lo que se filtró. O sea, es la suciedad que queda lo que ellos están comiendo para colmo, ¿verdad? Acá se detuvo todo y ellos meten por la boca. Entonces hay que cuidar un poquitito ese aspecto también. Aparte de limpiar, calentar y humidificar el aire que respiramos o que inhalamos, también las fosas nasales pueden detectar olores. Evidentemente, entonces yo puedo oler algo que me guste o que no me guste, algo agradable o desagradable, ¿verdad? Tiene esa capacidad. Actúan como caja de resonancia para ampliar los sonidos de la voz. También entonces nos sirve, y justamente en eso se basa la respiración también, para amplificar los sonidos de mi voz. Entonces, tiene varias funciones importantes nuestras fosas nasales. La faringe, que es lo que mencionamos que está por encimita de la garganta más o menos, la faringe está recubierta en su porción oral por epitelio escamoso y estratificado. Tiene una cierta formita, nuestra faringe, que también actúa esperen un ratito, actúa de esta manera. Nosotros volvemos a subdividirla en
nasofaringe, orofaringe y laringofaringe. ¿Está bien? Tiene una subdivisión otra vez. Y esta faringe también forma parte de nuestro sistema digestivo. Trabaja para ambos sistemas. Entonces, trabaja para el sistema respiratorio y también para el sistema digestivo. Es un tubo musculoso común a los aparatos digestivos y respiratorios, que es lo que le estaba mencionando. La faringe comunica la boca a través del istmo de las fauces, el esófago, las fosas nasales, la laringe y el oído medio. Entonces está en el medio mismo y se conecta con estos dos sistemas, es lo que nos quiere decir. Ahora bajamos un poquitito a la laringe. La laringe, dijimos que él amplifica la voz, las fosas nasales, ¿verdad? Y acá sería en donde se encarga de ese paso o esa fonación. Sería en la laringe, ¿verdad? Entonces, permite el paso del aire para que emitamos sonidos. En la laringe hay dos pares de repliegues, las cuerdas vocales, las cuerdas vocales, las falsas o superiores y las verdaderas o inferiores. Estas producen los sonidos. La tensión de las cuerdas modifica el tono del sonido. El tamaño de la laringe determina el timbre de la voz. Si nosotros vamos a tener una voz más gruesa o más fina, más suave y demás, va a determinarse entonces por el tamaño de mi laringe. ¿Está bien? Hasta ahí la parte anatómica propiamente de nuestro sistema respiratorio. Ahora vamos a profundizar un poquitito más y vamos a introducirnos a la parte fisiológica. Así como estuvimos viendo estas partes, las fosas nasales, la faringe, la laringe, permite entonces el paso del aire, ¿verdad? Esas serían entonces parte de nuestra vía respiratoria alta. Ahora, para que esa vía respiratoria alta sea eficaz o haya tenido una buena función, eso tiene que bajar a nuestro sistema, a nuestra vía respiratoria baja. Y acá vamos a hablar un poquitito sobre lo que es ese ingreso de aire. La respiración. Esta es una acción inherente a la vida, necesaria por dos aspectos fundamentales. Por un lado, nos permite la captación de oxígeno para que los tejidos puedan oxigenarse. Pero la parte más importante de la respiración es que nos permite eliminar el dióxido de carbono, ya que es un desecho que además es tóxico para el cuerpo. Entonces, entra aire a través de mis vías respiratorias altas y ahí entonces se produce una captación de oxígeno. O sea que respiramos o inhalamos oxígeno y también tiene la capacidad de expulsar dióxido de carbono, que es lo que ya no le sirve al cuerpo. Varias veces estuvimos viendo en clases anteriores que cada célula, nosotros somos somos pluricelulares, y a cada una de esas billones y billones de células tiene que llegar oxígeno. Entonces, esa captación de oxígeno se da gracias a esta respiración. Así también, cuando ya llegó a cada una de las células ese oxígeno, ya tiene, se convierte en un gas tóxico lo que ya queda. Entonces, eso es lo que nosotros exhalamos o es lo que sale de nuestro cuerpo cuando realizamos esa exhalación o incluso cuando estamos hablando. Nosotros al hablar estamos exhalando también. Ya estamos sacando aire. ¿Tienen alguna pregunta hasta acá?
No, profe. No, profe. ¿Se está entendiendo bien? Sí. Ok. Muy bien. Vamos a ir avanzando. La respiración, así como estuvimos mencionando, tiene dos fases. Y evidentemente ya sabemos cuáles son, ¿verdad? Una es la inspiración. ¿Qué es lo que se hace en la inspiración? ¿Qué creen ustedes que se hace en la inspiración? ¿Se mete o se saca aire? Se mete aire. Se mete aire. Entonces, la primera fase de la respiración es la inhalación o inspiración. Es la primera fase. La inspiración permite que el aire fluya hacia los pulmones durante la inspiración. Los músculos intercostales y el diafragma se contraen permitiendo que el aire penetre en los pulmones. La segunda fase es la expiración, que es cuando realizamos ¿qué cosa? ¿Cuándo? La expulsión del aire. Cuando sacamos aire, cuando Cuando expulsamos aire. sacamos el aire de nuestros pulmones. Excelente. Esta entonces consiste en la expulsión de gases de los pulmones durante la expiración. Los músculos utilizados para la inspiración se relajan haciendo que los gases sean expulsados de los pulmones. Entonces, en resumidas cuentas, si yo estoy inspirando, si yo estoy metiendo aire en mis pulmones, el tórax, mi caja torácica, ¿se va a agrandar o se va a achicar? Se va a agrandar, ¿verdad? Va a agrandar. Muy bien, entonces cuando yo meto aire, se hacen más grandes los pulmones, ¿verdad? O sea, la caja torácica se expande. Por eso es que aquí se observa que alrededor de la costilla o del tórax es hueso, ¿verdad? Esta costilla serían huesos, ¿verdad? Pero aquí está el esternón y acá no se articula directamente el hueso con el esternón porque si no, no va a tener esa capacidad de expandirse. Entonces, la unión entre este huesito con esto sería más bien tendinoso o ligamentoso. Entonces, porque va a permitir una cierta elasticidad para que mi tórax se haga más grande cuando inhalamos aire y que se haga más chico cuando expulsamos aire. Por eso tiene esa forma el tórax también. Excelente. Las etapas de la respiración. Dijimos entonces que tenemos una primera fase que es la inhalación y la segunda fase que es la expiración. La etapa de la respiración, ¿cómo es que se da esos pasos de inspirar y expirar? El primer punto, la primera etapa sería el intercambio de aire entre la atmósfera, o sea, lo que me rodea, y los pulmones. A eso se le llama ventilación pulmonar, un intercambio de gases. En la segunda etapa sería el intercambio de oxígeno con dióxido de carbono. Siempre que vean el O2 se refiere al oxígeno y el CO2 al dióxido de carbono. Entre el aire del alveolo pulmonar y la sangre. Entonces, ¿qué pasa? En primera instancia entra aire a los pulmones, ¿verdad? Que sería el intercambio de gases, el intercambio entre el aire de la atmósfera y mis pulmones. Esa primera etapa es cuando entra el aire y llega a los pulmones. La segunda etapa es cuando entró oxígeno a mis pulmones y yo expulso dióxido de carbono. Esa es la segunda etapa. La tercera etapa sería el transporte de gases en la sangre, la circulación pulmonar y sistémica. Dijimos varias veces,
a cada célula del cuerpo humano tiene que llegar oxígeno. Y bueno, ese es el transporte de gases. Entonces, llega oxígeno a cada célula a través de la circulación sanguínea, que justamente de eso se trató la clase anterior que tuvimos. Entonces, siempre y cuando haya una circulación sanguínea, haya una buena circulación sanguínea, eso implica que haya una buena distribución de estos gases en todo el cuerpo. O sea que llega suficiente sangre desde mi cabeza hasta la punta de mi dedito chiquitito del pie, que es lo que justamente sucede con los pacientes que tienen ciertas patologías de base. Algún problema circulatorio, algún problemita vascular que impide que esa oxigenación se dé de manera correcta, que ese transporte de gases se dé de manera correcta. Y se transporta entonces esos gases, el oxígeno, el dióxido de carbono, entra y sale o se distribuye a través de la sangre. ¿Está bien? Eso sí habíamos visto en fisiología de la sangre, entre plaquetas, glóbulos rojos y los glóbulos blancos. Bueno. En la cuarta etapa, el intercambio de oxígeno y dióxido de carbono entre la sangre y las células, que es lo que continúa. Y por último, la respiración celular. Tiene un lugar en el interior celular y en ella es necesario el oxígeno para producir dióxido de carbono, agua y energía. Todo eso gracias a ese intercambio de gases. Entonces, la primera etapa es respirar, ¿verdad? Que entre aire de afuera adentro. La segunda etapa es cuando se intercambia ya el oxígeno y se expulsa dióxido de carbono. Inhala oxígeno, sale dióxido de carbono. La tercera etapa ya es el transporte. A través de la sangre va a circular ya sangre con oxígeno. Esa es mi tercera etapa. La cuarta etapa ya es cuando ya circuló la sangre con oxígeno, luego tiene que desecharse el dióxido de carbono, cuando ya sale otra vez de mi sistema. Y por último, la respiración celular. Todas las células de mi cuerpo ya tienen suficiente oxígeno, agua y dióxido de carbono. El dióxido de carbono ya expulsado. Entonces, esas 5 etapas son las que se da durante ese proceso de respiración. Y no es que, qué sé yo, primero el intercambio, 2 horas después, 3 horas después el intercambio de dióxido de carbono y demás, no. Esto es en rafagazo, ¿verdad? Es inmediato. Es rápido, no es que es pausado cada proceso, ¿verdad? Cuando yo hago estas 5 etapas ya se produjeron. ¿Está bien? Sí, profe, está bien. Gracias, Maribel. Ok. Ahora, hasta ahí entonces estábamos viendo las vías respiratorias altas y hablando un poquitito sobre la respiración. La respiración ya es el intermedio entre la vía respiratoria alta y baja, porque es el proceso del cual se va a tratar ambas vías respiratorias, ¿verdad? Bueno, esta partecita vamos a terminar y les voy a dar una pausa de 5 minutitos para volver a retomar, ¿está bien? Así se van al baño, toman agua y demás. Mientras eso, necesito que ya tengan su lápiz y su cuaderno a mano. Así terminamos y ya les empiezo a dictar. ¿Está bien? Bueno. Sí, profe, está. Así como dijimos, las vías respiratorias altas entonces incluían las fosas nasales, la laringe, la faringe y demás, ¿verdad? En las vías respiratorias bajas ya le encontramos a la tráquea, a los bronquios, los bronquiolos y los alveolos. Más o menos a partir de acá sería esto de acá.
Entonces, acá yo puedo observar que esto que observan acá, voy a ponerle otro color, esto de acá sería este chiquitito que se ve acá. Estas ramificaciones serían entonces estos. Y estas pelotitas que apenas se ve acá serían esto que observamos acá. Entonces, esto se llama bronquiolo y esto se llaman